Dios nos obliga a concentrarnos sobre nosotros mismos. Los sacerdotes ungidos con el sacramento del orden. Pero no prescindimos de los demás hermanos nuestros aquí, parte integrante de ese pueblo sacerdotal que Jesucristo quiso instituir. A algunos, se nos dice en la liturgia de hoy, los entresacó de ese pueblo sacerdotal y les convirtió en sacerdotes con un ministerio propio y específico. Somos nosotros. Y todo en esta misa, las lecturas, la inmediata renovación que vamos a hacer de nuestras promesas, la bendición de los óleos y el crisma, todo el conjunto de la acción litúrgica nos habla con una elocuencia insuperable. Tiene tal expresividad esta acción litúrgica de la misa crismal que parece que hoy tocamos con la mano lo que es el reino de Dios. Es a lo que vino Jesucristo al mundo, a predicar y establecer el reino de Dios en la tierra. Los evangelios nos lo presentan así. Desde el comienzo de su vida pública, su acción tiende a establecer el reino de Dios. San Marcos resume la predicación de Jesús diciendo que empezó a decir a los hombres: arrepentíos y creed al Evangelio, porque el reino de Dios está cerca. Arrepentimiento del corazón y una fe muy viva y muy honda. Los demás evangelistas prácticamente vienen a decirnos lo mismo e insisten en que Jesús comenzó a predicar el reino de Dios. Y según San Mateo, en otra frase que él emplea, dice que es el Evangelio. De manera que cuando uno trata de comprender lo que es el reino de Dios, necesariamente tiene que contemplar a Jesucristo y su mensaje. Y esto es lo que se percibe hoy con una fuerza extraordinaria en esta acción litúrgica. Cómo se presenta a los hombres Jesucristo y cómo presenta su mensaje. En primer lugar, vemos que en el reino de Dios lo que se pide a todos los hombres es un arrepentimiento, un cambio, una conversión del corazón. Ya no podemos ser lo mismo que antes. Jesucristo nos llama a una vida nueva. Tenemos que librarnos de Satanás, del pecado. Y a esto viene el reino de Dios. Jesucristo no vino a luchar contra las estructuras políticas del mundo, ni de su época, ni de las épocas posteriores. Jamás hizo nada por eso. Él apuntaba a otra estructura, mucho más profunda y más dañosa, la del imperio de Satanás y del pecado. Y esta puede ejercer su influencia a través de las estructuras y de los corazones de los hombres. Pero la raíz está en ella misma y no podemos caer en una confusión como sería trasladar a los efectos lo que es exclusivo de la causa. El reino de Dios quiere expulsar el poderío de Satanás y del pecado que oprime el corazón de los hombres. Y por eso está en la acción de Jesucristo, aparece tan frecuentemente la expulsión de los demonios. Es como un
que hacer con el influjo de su vida divina en la tierra. No provocó revoluciones, no luchó contra los poderes políticos de este mundo, declaró la guerra a Satanás y al pecado. Y en torno a esto hizo girar el establecimiento de su reino en la tierra. De manera que el reino es no una dimensión geográfica, no una estructura política, sino una nueva actitud de amorosa y libre sujeción por parte del hombre a la voluntad de Dios Padre. Cuando esto se produce, teniendo como mediador, porque es redentor, a Jesucristo, el alma del hombre puede sentir dentro de sí paz, dicha, esperanza. Ese es el reino. Una dicha y una esperanza y una paz que no son de este mundo. Ese es el reino. Y en la medida en que eso va influyendo y extendiéndose sobre los corazones de los hombres, sobre el conjunto social de un pueblo, de una época histórica, etc., el reino de Dios va teniendo caracteres más visibles en la tierra y logra alcanzar en mayor o menor proporción todo aquello que el hombre está llamado a desarrollar. Pide pues conversión del corazón. Arrepentíos, creed al Evangelio, haced penitencia. Y nos asegura el perdón. Podemos contar con el perdón. Cristo, el gran perdonador. Las parábolas de la misericordia. Su continua predicación llamando a los pecadores. Más alegría habrá en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que perseveran. Yo he venido a curar a los que están enfermos, a los que tienen necesidad de médico. Así siempre. Y ejerce ese perdón con los pecadores y pecadoras que se le acercaron, con los apóstoles que le traicionaron, con el pueblo que se olvidó de él y le despreció tantas veces, siempre perdonando. Y esta idea del perdón, Jesucristo la enlaza siempre con otro dato muy importante, la glorificación del Padre. De manera que todo lo que Él hace para transformar al hombre perdonándoles para la gloria del Padre. No para una gloria ostentosa, no para magnificar, tal como solemos hacerlo los hombres, a un ser que en este caso es Dios, sino para Satanás y el pecado. En el momento en que en ese reino se produce la conversión del corazón del hombre y el perdón por parte de Dios, esto es ya una gloria del Padre y hay que reconocerlo así y vivirlo. Y por eso Jesucristo insiste continuamente en que hemos de dar gloria al Padre y que Él también está en la tierra para glorificar a su Padre. Quedamos ya insertos en una dimensión que todavía ha de completarse. Falta una tercera persona actuando, y es el Espíritu. El Espíritu con que Él es ungido, Cristo. El Espíritu suyo, el Espíritu de Dios. También Él nos será enviado. Y ese Espíritu nos santificará. Y así ya entramos en la dimensión trinitaria. Ahora su reino está completo. Paz en el corazón, perdón de los pecados, expulsión de Satanás, gloria al Padre y la vida de la Trinidad Santísima derramándose sobre todos los que creen en aquel que fue enviado para la redención del mundo. Esto es el reino y así es como nos lo presenta Jesucristo. Es notable que el evangelista San Juan no emplea la palabra reino de Dios.
En lugar de eso utiliza la palabra vida. Y en otras ocasiones, vida eterna. Y es porque así es. Identifica el reino de Dios con la vida divina que se nos trae al mundo. Esta última reflexión que yo estaba haciendo, cuando os decía que lo último de todo es ya participar de la vida trinitaria, es la expresión suma del reino aquí en la tierra. Aquí se incoa, más allá se consuma. El reino sigue. Y llega un día en que el hombre es llamado a participar en plenitud de la vida divina en la visión beatífica. Y con el hombre, algún día, todas las criaturas a su modo. Con esta fuerza de redención, con esta capacidad de transformación del hombre, con esta llamada a la participación de la vida divina, en el reino surge una moral nueva, la moral de los hijos de Dios. Porque el reino no es solamente una expresión de una relación dogmática, sino una exigencia moral, pero llena de amor. La ley no queda abolida, queda interiorizada, sublimada. En adelante todo lo presidirá el amor a Dios y el amor al hombre. Cristo no se contentará con lo externo, con la pura apariencia de la ley. No destruye la ley. Lo que busca es la profundidad del corazón para que el hombre se entregue por completo a Dios en esa riqueza de relaciones únicas que es ya la acción salvífica de la gracia sobre el hombre para meterle dentro, completamente dentro del plan divino en la tierra y asegurarle la felicidad eterna. Pues bien, hermanos sacerdotes, todo esto se expresa aquí, con nuestra congregación presbiterial hoy. No tenemos otra misión más que esta. Con la renovación de las promesas que vamos a hacer, con la Santa Misa, con la bendición de los óleos y la consagración del Crisma. ¿Cuántas veces este año ha ido por vuestras parroquias para confirmar a esos hijos de la fe que vosotros alimentáis? He preguntado a los niños, ¿y qué es el Crisma? ¿Y quién lo bendice y consagra? ¿Dónde se hace? Y me contestaban el Jueves Santo, consagra el obispo en la Catedral de Toledo. Yo hacía la pregunta para que a través de ese dato sensible pudieran unir la acción sacramental que caía sobre ellos allí, en esa reunión en vuestra parroquia, con lo que significa el obispo en la diócesis como sucesor de los apóstoles. Todo podía ser perfectamente comprensible para ellos gracias a la acción catequística previa que vosotros habíais realizado. Y en su mente, todavía no muy desarrollada, pero suficientemente capaz, empezaban a unirse datos de algo que, si no se explicase, podría parecer como un rompecabezas. Pero en cambio, cuando se entiende qué armonía tan preciosa hay entre estos datos apóstoles que empiezan a predicar el Evangelio, obispos, sacerdotes, diócesis, parroquias, a través de los siglos, la cruz, el sacrificio de la misa, los sacramentos, la palabra, la exhortación, la purificación de las conciencias, la palabra de aliento y de esperanza en la muerte y en la vida, el bautismo que llena de alegría, el orden sacerdotal que un día nos consagró a nosotros, y así años, a través de los siglos, en países de cristiandad antigua, en otros en que empieza ahora, en España, en Francia, cualquier país de África, de América, lo mismo siempre. El Espíritu de Dios, que unge a Cristo, que nos unge a nosotros y que nos hace partícipes de todo lo que hay de riqueza en la palabra y en la acción salvífica de Dios.
la evangelización? No es otra cosa. Por eso no puede haber antinomia entre evangelización y sacramentos. No puede haber. ¡Qué absurdo! Todo esto que en estos años que vivimos se ha estado diciendo y escribiendo y ponderando por parte de unos y de otros. No, es que el sacerdote tendría que dedicarse más a la evangelización y menos a los sacramentos. Es que tendría que pensar que el culto y los sacramentos le restan mucho tiempo para otras acciones pastorales. Pero ¿qué acciones pastorales? ¿De qué se trata? ¿Pero qué sentido puede tener en la Iglesia de Cristo? Nada, si no es tendente y unido con la acción sacramental y con el sacrificio de la misa. Dice la Constitución Sacrosanctum Concilium de Liturgia: el Señor envió a los apóstoles para que predicaran su palabra y, realizando el sacrificio y dando los sacramentos, ofrecieran a todos la salvación. No puede haber antinomia ninguna. Más aún, podemos decir con toda seguridad que cuando un sacerdote deja de tener muy a la vista que todo en su vida tiende a los sacramentos y al sacrificio de la misa, la predicación de la palabra, la acción pastoral se convierte en una ideología. Y poco a poco, por muy afanoso que estuviera de impregnar la mera predicación de la palabra y la acción pastoral de sentido evangélico, termina por perder este perfume. En el momento en que se deja de prestar suma atención a los sacramentos como objetivo supremo de nuestra acción pastoral, la predicación de la palabra se pone al servicio de una ideología, forzosamente, de un grupo, de una tendencia sociopolítica, de un clan, de un movimiento temporal localizado en un determinado momento de la historia. Esto es inevitable. Solamente la atención a los sacramentos y al sacrificio de la misa, solo eso es lo que nos permite guardar la brújula y seguir el camino con rectitud. Otra cosa es que se nos diga: tiene que haber mucha catequesis, eso sí, mucha catequesis, mucha reflexión, mucha preparación, porque entendido así, con el término ya clásico de catequesis, ya todo tiende después a la acción sacramental. Pero cuando me hablan así de evangelización y preevangelización, con un afán de ponderar esto, dejando en segundo término la acción sacramental, que es a lo que tiende la unción del Espíritu de Dios en Cristo y en su pueblo sacerdotal, forzosamente tengo que pensar que se está en presencia de una actitud generalmente equivocada. Y luego a la larga vienen las desilusiones y los fracasos. Siempre ha sucedido así, en todas las épocas de la historia. Esta tendencia a minusvalorar los sacramentos no es más que una influencia del luteranismo. En la doctrina de Lutero está claro: los sacramentos no dan la gracia. Como él parte de la idea de que la naturaleza del hombre está esencialmente corrompida y es incapaz de recibir dentro de sí misma la gracia que santifica, todo lo fía a la palabra. Todo en el protestantismo es predicación de la palabra, es oración, lecturas, a tener una fe fiducial en Cristo, y esa confianza en Él es la que nos salvará. Y los sacramentos que admitan serán signos elocuentes de una palabra externa, pero no otra cosa. De ahí porque, sin darnos cuenta, podemos estar cayendo también en una actitud doctrinal semejante a esta que describo, cuando minusvaloramos los sacramentos y solamente estamos pendientes de eso que se llama la capacidad de aceptación por
parte del pueblo y de los fieles, que puedan hacer una opción muy libre, muy responsable. Si esto lo llevamos a sus últimas consecuencias, habría que prescindir del bautismo a los niños. Y ya no podríamos decir con fe aquellas palabras de San Pablo en su carta a los Efesios, cuando nos habla cómo gracias al bautismo pasamos de hijos de la ira a hijos del amor, por la acción de Cristo. Fiarlo todo a eso, a la opción libre, a la preparación adecuada, en los términos exagerados en que algunos lo dicen. Estoy refiriéndome a ese sentido de la evangelización inadmisible de que hablaba antes, es despreciar la gracia del sacramento. Es más, dudo que pudiéramos recibir el sacramento del orden ninguno, porque aunque se diga que los años de seminario nos han preparado, nunca conoce uno suficientemente lo que es el sacerdocio hasta muchos años después de ejercitarlo continuamente. Y entonces ni siquiera a los 24 años podríamos decir que ese joven entra en el sacerdocio con una disposición tal como Dios la quiere. Pero cuando tiene el conocimiento suficiente, se confía en la gracia, se confía en la acción del sacramento. Y ese joven sacerdote, si quiere después, ya lo creo que puede desarrollar en su vida todo lo que el sacerdocio le exige. No caigamos, pues, víctimas de las confusiones de estos tiempos en algo que sería matar las raíces de nuestra condición de evangelizadores en nombre de Cristo como sacerdotes del Señor. Todo lo contrario, hemos de confiar mucho en la gracia santificante, mucho, en esa fuerza divina que eleva a los hombres. Es una acción suave de Dios en la intimidad de la naturaleza humana, de Él solo. No es equiparable a lo que conseguimos con la autoridad del que manda, con el buen ejemplo de quien lo da, con la predicación del que predica. No, es algo muy distinto. Es la gracia de Dios. Y esto es lo que salva a la Iglesia y sostiene tantas veces en medio de persecuciones e incomprensiones una resistencia granítica que hace defender la fe y amar a Cristo por encima de todo y dar la sangre y ser mártires por algo más que por un ideal de encarnación histórica de la religión y de la patria. Es por algo más hondo, es por esa fuerza interna y esa gracia divina que el Espíritu Santo va depositando en nosotros para que nosotros la derramemos sobre el mundo por nuestras acciones sacramentales. Queridos sacerdotes, mucha oración por nuestra parte, meditación, contemplación. No caigamos ya más en esa otra actitud que también estos años ha aparecido tanto. Los retiros sacerdotales, las reuniones nuestras, deben ser de acción pastoral. Ya con eso estamos respondiendo al Espíritu y estamos santificándonos, porque nuestra tarea es evangelizar a los hombres. No, mil veces no. Se nos pide contemplación. Se nos pedía en el sínodo último, nos lo vuelve a pedir el Papa en esta exhortación Evangelii Nuntiandi: contemplación, silencio eremítico de cuando en cuando, para meditar los misterios de Dios. Separarnos de la acción, de la reflexión intrincada sobre problemas nuestros y del pueblo. Pura, purísima contemplación. Hay que acentuar más esto. Presumimos, creo que con fundamento, que andando el tiempo, nuestro pueblo católico en España va a disminuir mucho, numéricamente. Andando el tiempo y sin tardar mucho, esto es presumible tal como van las cosas y las influencias de la cultura y de la libertad que nos llegan de todas partes.
una libertad absurda que está destruyendo al hombre, pero ahí está. Se ha enseñoreado de las naciones, de los pueblos, de las tendencias, y de esto generalmente no se salva nadie, a no ser cuando llegan catástrofes cósmicas de volumen histórico que cambian las épocas. Vamos por aquí y por ahí habrá que ir y perderemos gran número en nuestro pueblo católico. Entonces vamos a quedar reducidos. Yo no sé si a minorías o a una porción por lo menos inmensamente menor que la que hay hoy. Pues bien, esos que queden, no tengo reparo ninguno en hacer esta afirmación, o terminan por desaparecer también, o para que queden como islas en medio del mar, tendrán que cultivar mucho más hondamente la vida interior, la de los sacramentos, la mística de Cristo, la profunda adhesión a todo esto que significa la redención y la lucha contra Satanás. Tendrán que cultivar esto gracias a nuestra dirección espiritual, con la ayuda de nuestra palabra y de nuestro ejemplo. Nosotros mismos no nos salvaremos ni entonaremos bien nuestras vidas si no insistimos mucho en esta dimensión de la interioridad sacerdotal, a ejemplo e imitación del gran evangelizador Jesucristo. Por ahí tendremos que ir. Y con eso, por supuesto, catequesis, preocupación por el hombre, preparación, pero no trastornar las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, los afligidos, los desposeídos, los que lloran. Pero el contexto de estas expresiones es precisamente porque tienen al Padre, porque a esos les ama el Padre, porque pueden confiar en la paternidad divina. Esos son los pobres de espíritu. Y estamos convirtiendo las bienaventuranzas a veces en un programa político y revolucionario, absurdo, destrucción del Evangelio. Tenemos que ir por otro camino, como han ido los santos, como fue él. Dios nos dé fuerzas a todos para lograrlo cada vez más y para seguir contentos en nuestro sacerdocio, como lo vamos a manifestar ahora, renovando nuestras promesas. Yo aprovecho la ocasión, queridos sacerdotes, arciprestes, los que estáis aquí, para daros las gracias por lo que habéis hecho este año por el seminario. Porque toda mi reflexión ahora podría discurrir nuevamente por otros caminos fijándome en los seminaristas. Pero ya no lo voy a hacer, claro. Solamente os doy las gracias porque habéis puesto mucho empeño para que vuestros pueblos y parroquias colaboren. A ellos les toca ser agradecidos y fieles y exigirse mucho, muchísimo, para ser buenos sacerdotes el día de mañana, en atención a ese pueblo al que habrán de evangelizar, a vosotros que les estáis ayudando y en definitiva a nuestro Señor Jesucristo,